Saludos, alumnos de Colegio Orión, Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a hablar de sustancias simples y compuestas. Marco teórico. La materia es todo aquello que ocupa un espacio. Todo objeto que vemos a nuestro alrededor es materia, cada ser material, en este caso puede ser un cuaderno, una mesa, un árbol, un perro, etc. Todo aquello que se pueda llegar a tocar, a medir y a pesar de alguna otra forma es considerada materia, inclusive el aire, ¿no? El aire, a pesar de que no lo vemos, pero sí se puede sentir, se puede llegar a medir si es que es atrapado o contenido en algún tipo de recipiente. Sustancias puras. Es la clase de materia que tiene una composición química definida y presenta una serie de propiedades particulares, como por ejemplo la composición química del agua H2O. Está dada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y una propiedad particular del agua es que su densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico. Tipos de sustancias. Tenemos sustancias puras, en tipo de elementos y compuestos. Tipo de elementos podemos ver, por ejemplo, elementos como el oro, la plata, el hierro, el zinc, el helio, entre otros elementos químicos. Generalmente son los que están en la tabla periódica. Los compuestos son aquellos que están unidos. Elementos o sustancias simples también se denomina. No se pueden descomponer en otras más sencillas. Tienen otra característica de que están formados por la misma clase de átomos. En este caso podría ser el oxígeno, el O2, la plata, el cloro, el Cl2, el ozono O3. Compuestos, sustancias compuestas. Son aquellas sustancias que tienen ya unión con otro elemento fuera de sí mismo, como por ejemplo el CO2, ¿no? Que está compuesto de carbono y oxígeno, o como el amoníaco, que está compuesto de átomos de nitrógeno e hidrógeno. Clasificación de compuestos. Se pueden clasificar según el número de átomos. Si tiene dos átomos, se puede denominar binario o diatómico. Si tiene tres átomos, triatómico. Por ejemplo, el H2O tiene tres átomos, ¿no? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es un triatómico. O también, dependiendo del tipo de compuesto del cual se presente, ¿no? Practicando en clase. Pregunta 1 dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es un elemento? Tenemos el aire, el cobre, el agua de mar, el acero y el gas. El cobre es el único elemento que sería alternativa B, porque el resto ya son combinaciones de muchos elementos. Pregunta 2, señale un compuesto. Tenemos el ozono, la glucosa, el dióxido de carbono, el mercurio. ¿Cuál sería un compuesto? En este caso, compuesto sería la glucosa y el dióxido de carbono, ¿cierto? Porque el mercurio y el ozono están considerados como elementos, o sea, de un mismo tipo. Pregunta 3, ¿en qué alternativa existen solamente elementos? Claro, en este caso sería el hidrógeno y el carbono, porque los otros ya son compuestos, o sea, unidos con varios elementos diferentes. Pregunta 4. Las espacios tienen una composición química definida. Estamos hablando de sustancias puras, ¿cierto? Sustancias puras o elementos son aquellos que su composición es definida. Cuando se unen otros elementos químicos con otros, ya su composición, sus características varían. Pregunta 5. En un espacio se unen átomos de elementos diferentes. Estamos hablando de compuestos, ¿cierto? De lo que hemos hablado hace un momento. Para que sea un compuesto tiene que ser de átomos diferentes. La unión de estos dos átomos forma un compuesto. Pregunta 6. Indica la alternativa incorrecta. Dice A, el ozono es un elemento. B, un elemento se representa por símbolos químicos, correcto. C, el oxígeno O2 es un compuesto. D, el H2O, peróxido de hidrógeno es un compuesto, claro. E, los elementos químicos son sustancias puras. Ya. Aquí. La alternativa correcta o la alternativa incorrecta sería la A y la C. ¿Por qué la y la C? Porque dice el ozono es un elemento. El ozono en sí no es un elemento. El oxígeno sí es elemento. Y en la alternativa C dice el oxígeno 2 es un compuesto. No, no es un compuesto. Es una sustancia, un elemento. Porque el oxígeno se encuentra de manera natural en el medio ambiente. Entonces de ahí la alternativa incorrecta sería la A y la C. ¿Ya? Pero específicamente le hemos puesto el ozono porque el ozono es un compuesto el cual se une mediante la unión de dos demás partículas de átomo de oxígeno. Pregunta 8.
Los elementos se representan por símbolos químicos y los compuestos por, en este caso sería fórmulas. Pregunta 9, formados por la misma clase de átomos. En este caso estamos hablando de sustancias compuestas. Pregunta 10, el mercurio Hg es metal líquido y es ejemplo de, en este caso sería un elemento y una sustancia simple, ¿cierto? Sustancia simple y elemento es lo mismo, alternativa D. Muy bien, hemos llegado a la parte final, chicos. Por favor, desarrollen la sección del libro, tarea para la casa. Dios les bendiga a todos.